En este video usted se va a dar cuenta cómo, por ejemplo, él dice que Sansón no pecó. Porque la Biblia no dice que Sansón haya hecho lo malo. Este personaje dice que la mentira de Abraham fue la que Dios le contó por justicia. Vea, torciendo la escritura, usted se va a dar cuenta también como dice que Rahab no era ramera, cuando la Biblia dice lo contrario. Enseña a él que nosotros no pecamos realmente, que no hemos entendido las escrituras. Y lo peor de todo es que usted va a ver en este video cómo este personaje degrada las escrituras, las pisotea, haciéndole creer a la gente que realmente no la han entendido, que está mal y que claro, él va a enseñar realmente lo correcto, porque según él sí sabe. Pero dése cuenta usted de estas herejías. Le voy a presentar el video y juzgue usted mismo, juzgue con justo juicio, con sabiduría, con discernimiento bíblico y se va a dar cuenta. Preste atención. A mí me parece que nos vendieron un evangelio raro porque primeramente dice que nos vendieron un evangelio raro. ¿Un evangelio raro nos han enseñado? para nosotros Sansón era un pecador. Para nosotros Sansón metió no 4 patas, metió como 8. Pero cuando uno lee la Biblia, extrañamente los profetas aparecían y los profetas decían: Israel hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo. Pero no hay un solo texto en la bendita historia de Sansón que diga que Sansón hizo lo malo. Dese cuenta cómo de ahí este personaje va a pretender que entonces Sansón no hizo lo malo. ¿Por qué? Porque no hay un texto que explícitamente diga que Sansón no hizo lo malo. Preste atención. Es extraño eso. Amados hermanos, si nosotros hemos leído un poco las escrituras, recordemos que Sansón fue santificado, fue apartado para la obra del Señor, fue nazareo, ¿sabe? Y a los nazareos se le tenían muchas prohibiciones en la ley que eran pecado, pero más allá de esas prohibiciones sobre Sansón, que rompió esas reglas, nosotros recordamos cómo, por ejemplo, Sansón, amados hermanos, él se metió con una prostituta. Yo creo que nosotros recordamos ese pasaje. Le pregunto a usted, ¿eso no es malo? ¿Eso no es pecado? Cuando Sansón se iba a casar con una mujer que no era de su pueblo, y la Biblia enseña que no se debe en ese entonces lo que era Israel unirse en yugo desigual, y en nuestros tiempos, ¿verdad? Como cristianos unirnos en yugo desigual, y él lo iba a hacer, y después se unió a Dalila. Se fijó más bien, ¿acaso eso no es pecado? ¿No es hacer lo malo? ¿Pero qué dice este personaje? Que no. No, ¿por qué? Porque la Biblia no dice que Sansón haya hecho lo malo. Pero continúa escuchando, preste atención. Parece que el estándar de la moralidad divina no tiene nada que ver con la moralidad humana. Porque parece que Dios no juzga por moralidad, Dios juzga por fe. Y hay un hombre llamado... Claro que sí, Dios nos juzga por moralidad también. ¿Cómo un inmoral no va a ser juzgado por Dios? No es solo la fe en Jesús nos justifica, pero Dios nos juzga también por nuestros actos morales o inmorales. Pero preste atención a lo que va a decir de Abraham, que él mintió y por esa razón Dios lo justificó. Preste atención. Y hay un hombre llamado Abraham que miente al decir que su mujer no es su mujer, sino su hermana, pero la Biblia dice que Dios se lo cuenta por justicia. Vea qué mentiroso. Vea qué astutos son los lobos rapaces, los siervos del enemigo. Dice que Abraham mintió y que Dios le tomó eso por justicia. Es verdad, Abraham mintió, pero la Biblia no enseña que Dios le haya tomado a Abraham esa mentira por justicia, o que por esa razón Dios le haya dicho a Abraham que lo justificaba por esa mentira. La mentira de Abraham fue una mentira y fue mala, pero Dios no lo justificó por eso, amados hermanos. Vea lo que dice la palabra de Dios, porque esto es muy importante que nosotros veamos lo que dice la Escritura. Dice en Génesis, hermanos, 15, 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y el versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Dios le contó por justicia no su mentira, sino el hecho de que Abraham haya creído a Dios y a sus promesas. Dice también la palabra de Dios en Gálatas 3, versos 5 y 6. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjese, contrastando las obras de la ley y el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pregunto, amados hermanos, ¿por qué Abraham fue justificado? ¿Qué se le fue contado por justicia? Su fe. Pero este falso profeta y mentiroso dice que no, que fue la mentira. La mentira de haber dicho que su esposa no era su esposa, sino su hermana. Para que vea cómo este sujeto tuerce las escrituras. Pero no solo eso, preste atención a lo que sigue diciendo. No sé si ustedes están aquí o están. A su nombre. A su nombre. Por ejemplo, Rahab, que posiblemente ni siquiera era prostituta, sino que era dueña. ¿Se dio cuenta de lo que dice? Que Rahab no era prostituta. Escuche. Que posiblemente ni siquiera era prostituta, sino que era dueña de un hotel. Y no solo eso, aquí dice posiblemente no era prostituta, pero también hay otros videos donde él afirma que no era prostituta. Nos mintieron. ¿Quién nos mintió? ¿La palabra de Dios? Escuche, vea este video donde él dice claramente que Rahab no era prostituta y veremos que la Biblia dice lo contrario. Preste atención. Toma de Jericó, te das cuenta que cuando uno examina esto, uno dice, pero ¿qué quiso decir Dios con todo esto? Porque en la toma de Jericó te das cuenta que hay cosas que se están dando que son muy, pero muy interesantes. Preste atención. Durante mucho tiempo nos mintieron porque nos dijeron que Rahab, la que escondió a los 2 espías, dice que era prostituta. Mentiras, no era prostituta. Hermanos, dice que durante mucho tiempo nos mintieron. Es lo que le digo, ¿quién nos mintió? ¿Dios? ¿La Biblia? Pero él dice que no, él es el iluminado, que Rahab no era prostituta. Escúchelo. Durante mucho tiempo nos mintieron porque nos dijeron que Rahab, la que escondió a los 2 espías, dice que era prostituta. Mentiras, no era prostituta. Cuando tú... Hermanos, ¿no era prostituta? Porque él dice nos mintieron. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque aquí es donde nos damos cuenta realmente lo que enseña la Biblia acerca de Rahab. Por ejemplo, de Rahab en Josué 6:25 empieza diciendo, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera. La ramera. Dice también, amados hermanos, en Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Y la palabra de Dios en Santiago 2:25 dice también, asimismo también Rahab la ramera. Hermanos, le pregunto yo, ¿a quién le vamos a creer? Este sujeto dice que no, nos mintieron, Rahab no era ramera. Pero en estos pocos versículos nos damos cuenta que la Biblia sí enseña que Rahab era ramera. ¿Quién dice la verdad? Pero continúa escuchando lo que este hereje dice. Escuche. Miente al decir que ella no tiene a nadie, que la gente se fue y los tenía escondidos los espías. Pero aparece en Hebreos capítulo 11. Alguien tiene que decir aleluya. Entonces parece que Dios no juzga por moralidad, ni siquiera por propósito, porque eso no existe. Estoy aburrido. Preste atención a la barbaridad que va a decir aquí. Y donde le digo que no solamente ofende a muchos hermanos, a predicadores, sino a la misma palabra de Dios. Preste atención. Entonces parece que Dios no juzga por moralidad, ni siquiera por propósito, porque eso no existe. Estoy aburrido de escuchar a los predicadores hablar de propósito. Pero el que se quedó bruto es bruto, ya no tiene mejoría, hermano. Dice que el que predica de propósito o habla de un propósito es bruto para él, que eso no existe en la Biblia. Amados hermanos, y la gente, al menos la poca gente ciega que tiene ahí, le creen. Y hay muchos también en las redes que le creen. ¿Son tontos los que predican sobre un propósito? ¿Que en la Biblia no hay tal cosa como un propósito? Ahora le pregunto yo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y por eso es importante, hermanos, que entendamos y conozcamos la Escritura.
Porque este sujeto se atreve a pisotear la palabra de Dios, diciendo que son tontos los que predican sobre un propósito, que la Biblia no habla de propósito, pero Dios mismo, amados hermanos, Dios mismo habla de propósito. Vea lo que dice la Escritura. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Salmo 138:8, Jehová cumplirá ¿qué? Su propósito en mí. ¿Quién tiene un propósito? ¿Quién habla de propósito? Dios. Pero este personaje dice que no. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Según lo que él dice, Dios y su palabra. Dice también en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vuelvo a decirlo, para este hombre, la Biblia está mal, Dios está mal. Eso no es cierto. La Biblia habla de propósito. Uno más, Romanos 9:11, pues no había aún nacido ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Nuevamente aludiendo al propósito de Dios, Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pregunto, la Biblia no habla de propósito, ¿verdad? Como lo dice este hombre, que está cansado de los tontos, de los brutos que hablan de propósito, porque eso no lo menciona la Biblia. Es el colmo. Es el colmo porque este personaje, vuelvo a decirlo, no solamente ofende a todos nuestros hermanos, a todos los que hablan la palabra de Dios, sino que deja mal, en ridículo, la palabra de Dios. Pero no solamente eso, escuche. Por eso escribimos esto. Por eso escribimos esto. Lleno de herejías. Yo hablo aquí de algo que se llama protoevangelio. Debe tener cuidado y alertar a los demás sobre el supuesto libro que ha escrito este hombre. Porque así como le estamos demostrando sus mentiras y herejías, ese libro está lleno de eso, de herejías y de mentiras. A su nombre. Hay unos 12 puntos sobre el tema del libro. Y yo hablo sobre, repito, retomo la palabra, el protoevangelio. Hablo de la enemistad. Tenga cuidado, vuelvo a repetirlo. Entre la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Tenga cuidado. Y profundizo allí. Denúncielo. La parte de número 2 o el segundo Denuncie tomo eso, es hermano. realmente era como abrir a que la gente se despierte. Una vez recuerdo que le dije a Benny Hinn, usted tiene 30 años de estar predicando que Jesús es la puerta. El problema es que ya yo crecí. Quiero saber qué hay al otro lado de la puerta. Este hombre, en primer lugar, Benny Hinn, es un falso evangelista. Es un predicador de la prosperidad que ha engañado y robado durante muchos años. Pero más allá de eso, este hombre jamás ha estado con él. Él siempre dice esto para que los demás lo vean como un gran hombre de Dios o como alguien que ha estado predicando a mucha gente. Pero son mentiras, puras mentiras de este falso profeta. Porque ya no me conformo con cositas. No quiero ir a la iglesia a arreglar los mismos pecados de la semana pasada, porque se supone que el que tiene la simiente de Dios no peca. Y usted dice, pero ¿cómo no peca? Y usted levanta la mano en una iglesia y dice, ¿cuántos son pecadores? La gente dice, amén. No, disculpe. La Biblia sí dice eso. Bueno, él se toma de un pasaje de Juan que dice que el cristiano no peca. Pero si nosotros escudriñamos ese pasaje, encontraremos que el pasaje se refiere a permanecer en pecado. No que estemos ya sin pecar, porque la Biblia, repito, dice lo contrario. Pablo dice que no somos pecadores, que somos la justicia de Dios en esta tierra. Pablo dice lo contrario. Este personaje, amados hermanos, debería estudiar la doctrina del pecado, porque este personaje no tiene ningún estudio, se los inventa, dice que ha tenido, no tiene nada. Aquel que conoce medianamente la Escritura se da cuenta, pero este personaje debería estudiar seriamente la doctrina acerca del pecado. La palabra de Dios especialmente en el libro de Romanos, que es un libro que es contundente sobre este tema, enseña claramente cómo el pecado habita en el ser humano. Aunque el ser humano ya haya nacido de nuevo, porque en el ser humano hay una naturaleza pecaminosa. Déjeme enseñarle lo que dice la Escritura. Dice la palabra de Dios, por ejemplo,
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjese, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto es el apóstol Pablo hablando. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La escritura es clara, dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, oiga, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, oiga, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso le comento, hermanos, este personaje pretende dejar en mal la palabra de Dios, porque ahora resulta que realmente no pecamos. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia, la palabra de Dios dice lo contrario. Continúa escuchando. Que puede ser que pequemos, pero no somos pecadores, porque la semilla del pecado no está en nosotros. Todo lo contrario que acabamos de leer. Pecamos, somos pecadores. El Señor nos ha salvado, pero eso no significa que quita la naturaleza pecaminosa de nuestros miembros. Como cristianos nacidos de nuevo, aún pecamos y aún le fallamos al Señor. Este personaje dice que no. Qué mentiroso, cuando lo acabamos de leer. Porque si la semilla del pecado está en ti y en mí, nos vamos a perder y no tenemos oportunidad de esto. Por eso yo creo que si... Amados hermanos, este sujeto es tan peligroso. Usted se acaba de dar cuenta. Nos podemos dar cuenta claramente cómo este falso profeta, falso apóstol, crea una tras otra herejía, una tras otra. La pregunta mía es, ¿acaso vamos a permitir que estos lobos rapaces sigan haciendo esto? Claro, ellos lo van a seguir haciendo. Pero nosotros, ¿acaso nos vamos a quedar callados? Si nosotros podemos ver, si nosotros entendemos y discernimos que es una lluvia de herejías, ¿nos vamos a quedar callados? Por supuesto que no, amados hermanos. No vamos a permitir que los lobos rapaces hagan lo que quieran y que nosotros nos quedemos callados. No lo vamos a hacer. Vamos a seguir desmintiendo estas herejías, estas mentiras. Son dignas de condenación y por eso nosotros, amados hermanos, debemos advertir a los demás y combatirlas por celo y por amor a nuestro Señor y su bendita palabra. Y por esa razón también, amados hermanos, yo le invito a que comparte este video. Compártalo con alguien más. Quizá usted no puede crear un video y combatir y enseñar a través de una cámara, a través de YouTube, aunque si puede hacerlo, yo lo animo a que lo haga, pero si no lo puede hacer, ayúdenos a compartir este video con un hermano en la iglesia, con alguien que usted conozca, un familiar, un amigo, que puedan apercibirse también de esta clase de herejes y lobos rapaces. Amados hermanos, si el video le aportó algo, yo le animaría a que lo comparta. También que nos regale un like, regálenos un like porque de esta manera el video llega a más personas. Coméntenos también qué piensa, nos gustaría conocer su punto de vista en los comentarios y si no se ha suscrito, suscríbase para que no se pierda nuestro próximo video. Por acá le voy a dejar también unos videos donde es increíble las mentiras, herejías, fábulas que este hombre cuenta. Por acá le voy a dejar 1 o 2 videos, pero por el momento es todo, amados hermanos. Si es la voluntad de Dios, estaremos con usted en otro video. Que el Señor los bendiga.